Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que ustedes lo estén viendo este video. Bienvenidos a la sesión número 18 del Diplomado en Enseñanza o Didáctica de la Matemática. Bienvenidos sean todos. Bueno, como pues van a ver, el día de hoy tenemos diferentes actividades. Vamos a hablar un poquito del calendario final. Y también vamos a ver la sesión número 18 que es sobre aplicación de la probabilidad. Vamos a resolver unos ejercicios primero y la mayor parte del tiempo la vamos a dedicar al taller, ya que pues es un taller bastante largo y trabajoso, ¿verdad? Tenemos aplicación de la gamificación, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Si me permiten, les comparto pantalla entonces del calendario para que ustedes puedan ver las próximas actividades que vamos a estar realizando y también las fechas. Tenemos acá el calendario entonces. Y bueno, ¿cuáles son las siguientes actividades? Bueno, tenemos la sesión número 19, la sesión 20, penúltima y última sesión, la presentación del portafolio y también el post-test. Y después de esto ya tenemos la graduación. Entonces, estas fechas pues puede ser que varíen en cuanto a la graduación, ¿verdad? Y tal vez el post-test, ¿verdad? Ya que pues puede ser que se cambien las fechas, pero tentativamente estas son, ¿verdad? Las demás sí son inamovibles. La sesión número 19 sería el 7 de noviembre, la sesión 20 sería el 21 de noviembre, perdón, de septiembre, la 2 de septiembre. La presentación del portafolio es una semana después, el 28 de septiembre. Y el post-it sería en octubre, ¿verdad? Perdón, creo que aquí, perdón, no, acá sería en octubre, ¿verdad? Sí. Bien, regreso acá. Sí, esto sería, perdón, de octubre, ¿verdad? De septiembre ya tuvimos las sesiones, esto sería octubre, ¿sí? La sesión 19 y 20 sería el 7 y 21 de octubre, respectivamente. En el caso de la presentación del portafolio sería el 28 de octubre, es decir, una semana después. El post-test es el 4 de noviembre, ¿verdad? Y recuérdense que el post-test, ya lo había explicado yo en la sesión anterior, pero el post-test es el mismo examen del pretest. Entonces, si ustedes se recuerdan de los temas y las preguntas que venían, pueden estudiar de ahí, ¿verdad? Que de hecho, pues son temas que también hemos visto ahorita en el nivel 2. Bien, entonces el post-it sería el 4 y tentativamente la graduación sería el 11, ¿verdad? Les digo tentativamente porque más adelante en las siguientes sesiones eh, vamos a estar avisando de la fecha exacta y la hora exacta, ¿de acuerdo? Para cada una eh, de estas actividades. Entonces, este sería el calendario. Si ustedes desean, pues le pueden poner pausa al video, tomarle screenshot y avanzar entonces en tener ustedes también el calendario ahí para que lo tengan disponible en cualquier momento que ustedes se quieran recordar de las sesiones o de las actividades. Bien. Ahora sí vamos a continuar con la sesión regular, con la presentación y como les comentaba, pues vamos a tener una parte muy corta de aplicación de ejercicios de probabilidades y luego nos vamos con la aplicación del taller. Eh, en este caso, pues siempre es importante aclarar que para cuando es asincrónico, ¿verdad? El tiempo tiende a durar menos porque no hay una participación activa del estudiante. Sin embargo, pues ustedes pueden pausar el video, ir contestando, ir aportando ideas y ya van a ver cómo sí se van a involucrar en el trabajo más adelante con la aplicación de la gamificación. Entonces, pantalla de la presentación que he preparado para ustedes el día de hoy. Y en este caso tenemos interpretación de la probabilidad. Aquí sería la sesión número 18 y sería, o módulo 18 interpretación de la probabilidad. Bien, entonces, ¿cómo interpretamos nosotros la probabilidad? Pues la probabilidad, toda interpretación, recuérdense que viene de hechos,
o palabras, ¿verdad? Que lo que se necesita es tratar de llevarlas a una forma matemática, ¿verdad? Es decir, poderlas representar con alguna ecuación eh, eh, que ya esté dada, ¿verdad? Y representarla con números, ¿sí? Entonces, vamos a leer el primer problema y lo que tenemos que hacer primero es identificar qué caso de probabilidad es decir, si es probabilidad simple, si es un registro de datos, si es una tabulación de datos o cualquier otra cosa similar que tengamos que ver en estadística o probabilidad, o por ejemplo que pueda ser hacer un diagrama de árbol para poder descifrar o responder la pregunta. En fin, entonces lo primero que se tiene que hacer es identificar qué tipo de probabilidades y a través de eso hallar una ecuación que nos ayude a responder la pregunta. Por ejemplo, dice, Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. Dice que el concurso otorga 200 al primer lugar y 100 al segundo. Dice, ¿de cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? Bien, entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que pregunta es de cuántas formas se pueden repartir, ¿verdad? Cuando pregunta cuántas formas se pueden repartir, solo hay dos casos que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que es permutación y combinación. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es descifrar cuál de ellas es, ¿verdad? Si es combinación o si es permutación. Entonces, de acuerdo a los conceptos que nosotros hemos visto, si ustedes se recuerdan de esto, ¿verdad? Pues algo muy importante, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, entonces, pues en el caso de la permutación y la combinación existe una diferencia fundamental. La diferencia es que la permutación sí debe mantener un orden, ¿verdad? O contiene un orden específico. La combinación no. La combinación, pues el orden es indiferente, ¿verdad? No importa en cómo se ordenen, ni importa el lugar. Entonces, según el ejercicio que nosotros estamos viendo, lo voy a volver a presentar en pantalla, nos dice que se deben repartir los premios de primer y segundo lugar, es decir, que sí hay un orden, ¿verdad? Primer lugar y segundo lugar. Bien, entonces, como sí respeta ese orden, quiere decir que este ejercicio, el primero, es de permutación. Bien, entonces lo que podríamos hacer es, por ejemplo, hacer una pequeña marca acá, ¿verdad? Y ponerle que es permutación, ¿verdad? De esta manera. Bien, entonces ahora que ya sé que es permutación, ¿cuál es la ecuación de permutación? Si ustedes se recuerdan, como es una permutación sin repetición, es decir, que no voy a repetir los datos que tengo, entonces simplemente se trabaja como n factorial. Recordemos que n factorial es el número de personas o de elementos que están involucrados, factorial, ¿verdad? Es decir, en este caso, ¿cuántos elementos hay involucrados? Hay uno, 2 y 3. Eso quiere decir que para este ejercicio sería 3 factorial. ¿Qué es 3 factorial? Pues es multiplicar el número por los números descendentes hasta llegar a uno. Es decir, 3 por el descendente que es 2 por el siguiente hacia abajo, digamos, o hacia los números menores, que es uno, ¿verdad? Es decir, 3 por 2 por uno. 3 por 2 por uno. Bien, entonces esto es igual a 6. Eso quiere decir que se puede trabajar o se pueden ordenar en primer y segundo lugar de 6 formas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, Eduardo y Carlos. Primer lugar Eduardo, segundo lugar Carlos. Carlos Eduardo, como sí importa el orden, entonces en este caso, ¿verdad? Carlos no es lo mismo que esté en el primer lugar que esté en el segundo, ¿cierto? Ganaría menos si está en el segundo, si se dan cuenta. Entonces,
Tenemos a Eduardo Carlos, Carlos Eduardo, ¿verdad? Eduardo Sergio, Sergio Eduardo, ya llevamos cuatro. Carlos Sergio, Sergio Carlos, ¿sí? Seis. Eso quiere decir que si bien podemos hacer el ejercicio de esta manera, es un ejercicio también intuitivo, ¿verdad? Y lo podemos resolver sin necesidad de esta ecuación, pero es importante que nosotros demostremos con esta ecuación lo que podemos hacer lógicamente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Entonces dice acá, el segundo ejemplo. Permítanme. Entonces, por acá, ahí está. Muy bien. Entonces dice que un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo dos ingredientes? Bien, ahora, en este caso, ¿qué creen ustedes que puede ser? Como no nos dice un orden específico en el cual nosotros debemos ordenar precisamente los elementos, ¿verdad? Entonces no puede ser permutación porque en este caso no importa, por ejemplo, si el tomate ocupa la mitad y la zanahoria la otra mitad de arriba, por ejemplo, no nos da un orden específico. Entonces, ¿qué puede ser? Correcto, combinación, ¿verdad? ¿Por qué combinación? Porque hay, por ejemplo, no probabilidad simple, porque no ordenamiento de datos, ¿por qué? Bueno, porque dice de cuántas formas, ¿verdad? Cuando nos pregunta de cuántas formas, quiere decir que va a haber un orden aleatorio, ¿verdad? ¿Sí? De cómo vamos nosotros a diversificar los elementos que tenemos. Entonces aquí sería combinación. Para la combinación, pues tenemos una fórmula específica, ¿verdad? En este caso, pues debemos tomar en cuenta a n, que es el número de elementos, ¿verdad? Acá. N, que es el número de elementos, pero también debemos de identificar cuántos vamos a utilizar para ese orden, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos de esos elementos debemos de utilizar para el orden que nos están pidiendo? En este caso aquí nos da el dato, ¿verdad? Dice usando solo dos ingredientes, por lo tanto, dos es el número de orden, ¿verdad? Que nosotros tenemos y lo vamos a representar con una X, ¿verdad? Eh, para este caso, pues utilizamos la forma eh, de la ecuación de la combinación sin repetición, ¿verdad? ¿Sí? Sin repetición. Algo importante que podría ser aquí, ¿verdad? Algo que le falta de información, por ejemplo, es dos ingredientes distintos, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si recordamos nosotros la ecuación para la combinación sin repetición, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que para este caso la fórmula es la siguiente. Voy a buscar el lapicero por acá, la pluma, ajá, aquí está. Entonces, combinación es igual a n factorial y en el denominador sería x multiplicado por n menos x y esto factorial. Ah, perdón, acá esta x también sería factorial. Entonces, en este caso, solo basta con sustituir. Y sustituiríamos entonces los números, ¿verdad? En este caso, el número de elementos que es 4 sería 4 factorial
Aquí sería X, que es el número de elementos que vamos a utilizar para el orden, que sería 2 factorial. Y aquí sería 4, ¿verdad? 4 menos 2 que sería también 2 factorial. Pueden regresar el video si ustedes quieren para ver la fórmula y copiarla un poco más despacio, pero quiero que analicemos lo siguiente. De acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí, tenemos 4 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial. Bueno, ahora dense cuenta de que 2 factorial por 2 factorial, si ustedes lo ven, puede ser que ustedes digan, ah, bueno, entonces es 4 factorial. Sin embargo, no se resuelve de esa manera. Ahorita les voy a compartir pantalla de nuevo y para que ustedes vean cómo se resuelve. Vean que 2 factorial por 2 factorial no puede ser 4 factorial, ¿verdad? Sino que se resuelve de la siguiente manera. Acá voy a colocar 4 factorial, que es lo mismo que 4 por 3 por 2 factorial, ¿sí? Este 2 factorial se puede eliminar con cualquiera de estos dos, ¿sí? 2 factorial acá por 2 factorial. Entonces veo qué es lo que puedo eliminar, ¿verdad? En este caso serían estos dos. Y me queda 4 por 3, que es 12, dividido 2 factorial, que es 2, ¿verdad? Porque 2 por 1 es 2. Entonces vean qué es lo que sucede, que en lugar de que yo multiplico 2 por 2 y digo 4 y esto se anula, se vuelve 1, entonces solo puedo realizar una combinación, no, ¿verdad? No. Las combinaciones que puedo realizar en realidad son 6, ¿sí? Son 6 dada esta forma, ¿verdad? Entonces, por eso no da el mismo resultado, ¿verdad? Sino que tenemos que resolver primero, ¿verdad? Los factoriales. El factorial más grande es el que se empieza a desglosar de primero y se ve con qué se puede eliminar en el denominador, ¿verdad? Casi siempre van a tener algo con qué eliminar, ¿sí? En la combinación. Y a partir de ahí ya empiezan el proceso de realizar las operaciones que queden pendientes de los factoriales que puedan existir. Entonces hay 6 formas, ¿verdad? Distintas de hacer una ensalada con 2 ingredientes, ¿verdad? Bien, y este que está acá, se los voy a dejar de tarea, ¿sí? Para que ustedes lo realicen. Y vamos a hacer otro ejercicio. Este se los voy a, bueno, lo voy a hablar, ustedes pueden ir pausando el video para poder escribirlo y juntos vamos a hacer el análisis, pero ustedes lo van a resolver, ¿de acuerdo? Bien, entonces dejo de compartir pantalla y vamos a platicar acá. Bueno, ¿cómo podemos hacer la interpretación nosotros de las probabilidades en la vida real? Porque, por ejemplo, estos son ejemplos de la vida real, ¿verdad? Pero tal vez no son tan, eh, ¿cómo podríamos decir? Acercados a lo que nosotros hacemos como docentes, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo un poco más acercado a ello. Resulta que en FPEM dan un temario para que uno estudie para el examen privado, un temario para el escrito, sí, bueno, son 10 temas, perdón, para el escrito son 4 temas, y para el oral, ¿verdad? No, perdón, para el oral son 4 temas y para el escrito son 10 temas, ¿sí? De esos 4 temas que son para el oral, 2 son de matemática y 2 son de física. Cuando es doble especialidad, ¿verdad? En este caso, cuando es una especialidad, pues es de la misma especialidad, los 4 temas. Eh, y para el escrito, pues son 2 temas escritos pedagógicos, 4 temas escritos de matemática y 4 temas escritos de física. Entonces, si yo les hiciera la pregunta, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? ¿Sí?
¿Cuál es la probabilidad de que me toque en el examen oral un tema de matemática y en el examen escrito un tema de matemática? Bueno, quiero comentarles que eso no suele suceder, de hecho, ¿verdad? A la mayoría le tocan temas de distinto rango, según lo que me han comentado. Ahora tampoco es que haya hecho un estudio estadístico sobre eso, pero según lo que me han comentado, casi no toca el mismo tema. De hecho, a mí me tocó un tema de física en el oral y un tema de matemática en el escrito. Los temas regularmente van de menor a mayor, es decir, por ejemplo, en nivel de dificultad. Por ejemplo, si en el escrito el tema uno y 2 son pedagógicos, el tema 2 es más difícil. Los temas del 3 al 3 4 5 al 6 son de física, el 6 es el más difícil y del 7 al 10 son 7 8 9 10, ¿verdad? Son temas de matemática y el 8 es el más complicado, se supone, ¿verdad? Pero la verdad es que casi todos tienen el mismo nivel de dificultad. En fin, eh, casi siempre pues tocan números que son los más altos, ¿verdad? Es decir, el 2 el 6 y el 10 por ejemplo, ¿verdad? En relación al escrito. Muy similar, ¿verdad? Es decir, el uno y el 2 son los de matemática, el 2 es un poco más complicado y el 3 y el 4 son de física y el 4 es un poquito más complicado y regularmente suele salir el 2 y el 4. Bueno, pero entonces supongamos que yo no solo quiero saber la probabilidad de que salga el mismo, ¿verdad? Sino que supongamos que yo soy un estudiante que a lo mejor no tiene mucho tiempo para estudiar y pues solo se estudió los temas más fáciles, ¿verdad? Y para él los más fáciles son los de matemática y supongamos entonces que estudió el tema uno del oral y el tema sería 7. 7 y 8 supongamos que son los más fáciles, ¿verdad? Estudió el tema uno del oral, el tema 7 y 8 del escrito. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que le toquen esos exámenes, ¿verdad? Para que pueda lograr ganar su privado. Por cierto, no lo hagan, ¿sí? Estudien todo, si en algún dado caso les llega a tocar algo así, estudien todo. Entonces, en este caso, pues tenemos ese siguiente, la siguiente situación, ¿verdad? Que primero identifiquemos qué es lo que hay que hacer, qué creen ustedes que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, tenemos dos probabilidades en dos eventos distintos, ¿verdad? Eso quiere decir que son eventos separados, ¿verdad? Eh, claro, en este caso sí son eventos dependientes, porque no ganar el oral implica no hacer el escrito. Pero supongamos que queremos calcular que son eventos que si bien son dependientes, pues el primero va a ser favorable, ¿verdad? Vamos a contar con que el primero va a ser favorable y por tanto va a suceder el segundo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo podemos trabajar así. Entonces, si son esa clase de eventos, ¿verdad? ¿Qué fórmula podemos utilizar? Pueden pausar el video, pensar un poco ahí. Bueno, hay dos casos que pueden pasar ahí, ¿verdad? Dos casos. Uno, que podamos utilizar la ley de la suma y otra que tengamos que utilizar la ley de la multiplicación. Entonces, ¿qué creen ustedes que se debe usar? Algo para poder diferenciar qué tenemos que hacer es recordar que la ley de la suma lo que hace es aumentar las probabilidades y la ley de la multiplicación lo que hace es reducir las probabilidades según los eventos que se vayan realizando. Entonces, de acuerdo a esos eventos, ¿qué creen ustedes que pueda pasar? ¿Será que la probabilidad debería mantenerse o aumentar o debería reducirse de acuerdo a lo que se pretende y a a las circunstancias de ese problema?
Muy bien. Muy bien. Entonces, como ya habíamos comentado, el hecho de que suceda uno o no afecta directamente al otro. Y precisamente esa es la característica de la ley de la multiplicación, ¿verdad? Que son eventos dependientes en este caso. Entonces, vamos a usar la ley de la multiplicación, ¿verdad? En este caso, pues nosotros lo que hacemos es multiplicar o primero obtener la probabilidad de uno del primer evento y luego la probabilidad del siguiente evento y multiplicar ambas probabilidades. Sin hoja ni papel, solo es un análisis, ¿verdad? Entonces, analicemos. La probabilidad de que suceda el primer evento, es decir, que salga el tema uno de los cuatro que tenemos, precisamente es uno de 4, un cuarto, ¿verdad? Bien, para el segundo evento, lo que tenemos son 10 temas, ¿verdad? Necesitamos que nos salga el 7 y el 8, ¿verdad? Entonces, tenemos 2 de 10, que 2 de 10 también se puede hacer como un quinto. Multiplicamos, ¿verdad? Un quinto por un cuarto. Eso nos da un total de un veinteavo, o sea que hay una probabilidad de 20 de que suceda eso, ¿verdad? Es el 5% de probabilidad. Si se dan cuenta, pues es algo muy bajo, ¿verdad? Por lo tanto, es un poco complicado. Bueno, entonces este fue el análisis, ¿verdad? Entonces recordemos algo sobre la aplicación de la probabilidad. Primero, lo que necesitamos es entender el problema, ¿verdad? Leerlo despacio para saber qué significa, ¿verdad? ¿Qué en realidad es lo que está pidiendo? Al saber qué es lo que está pidiendo, nosotros podemos definir, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué tipo de probabilidad o qué subtema, por decirlo de alguna manera, de probabilidad se está utilizando o se tiene que utilizar? A partir de eso, identificamos primero la ecuación de ese tema y posteriormente identificamos las partes, ¿verdad? O las variables de esa ecuación de lo que nos está hablando el problema. A partir de eso solucionamos y respondemos las preguntas, ¿verdad? Bien, entonces pueden tomarse unos 10 minutos para relajarse, tomar un poco de aire, poder comer si ustedes quieren y proseguimos entonces con el taller de gamificación. Bueno, yo voy a seguir de largo acá en el video, pero ustedes tómense sus 10 minutos, pausen el video y continuamos. Bien, muy bien. Ahora estamos de regreso entonces, vámonos al taller de gamificación y lo que voy a enseñar a continuación es lo siguiente. Permítanme un segundo, perdón. Bien, vamos a hacer una planificación para la gamificación de probabilidad. Yo les voy a hacer como la demostración de cómo se puede planificar, pero me gustaría que ustedes, por ejemplo, permítanme un segundo, vayan redactando la propia, ¿verdad? Con su propio subtema o con su propia, bueno, no sé, con sus propias palabras puede ser, pueden tomar el mismo subtema que yo, pero pueden ustedes hacer ya de su propia imaginación, ¿sí? Su propia creatividad. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Permítame, no sé si estoy compartiendo pantalla, creo que no. Sí, aquí está, perdón. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, lo que vamos a necesitar es un título. Voy a apagar mi cámara un momento para que ustedes no se distraigan y se concentren totalmente en la pantalla. Muy bien, entonces necesitamos un título. ¿Qué título le voy a poner yo? Bueno, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de título según el tema, ¿verdad? Primero hay que identificar qué subtema es, ¿verdad? Bueno, mi subtema, que no lo voy a escribir aquí, pero me va a servir mucho para mi título, y es que mi subtema es la gamificación, pero probabilidad teórica versus probabilidad experimental, ¿sí?
Entonces, le voy a colocar mito, perdón, versus realidad, ¿sí? Así le voy a colocar como tema a mi gamificación. Y bueno, antes de empezar, ¿verdad? Necesito también los pasos para la gamificación. Y nos vamos a guiar por los pasos que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que vimos una imagen donde estaban las características de la gamificación, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esa imagen como guía, ¿verdad? Para la gamificación o el plan de gamificación que vamos a hacer. Bien, estas son las características que tiene que tener, ¿verdad? Acumulación de puntos, escala de niveles, obtención de premios, regalos, clasificaciones, desafíos, misión y misiones o retos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a incluir estas características en una planificación de la gamificación que va a contar con diferentes periodos. En este caso voy a contar con 5 periodos. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a definir la estructura de mi planificación. Mi planificación debe llevar tiempo, dosificación de actividades, ¿verdad? Dosificación de actividades y también va a llevar, por ejemplo, las competencias, indicadores de logro y contenido o contenidos, ¿verdad? Pueden haber varios contenidos. Muy bien. Entonces, esto es lo importante, ¿verdad? El tiempo, la dosificación de actividades, cómo lo voy a llevar a cabo, y también las competencias, indicadores de logro y contenido. Creo que lo más fácil sería empezar por competencias, indicadores de logro y contenido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo que ya está. Pero como es algo que ya está, no es que lo voy a omitir, pero lo voy a marcar como, y voy a colocar acá un asterisco, es que tiene que tener referencia del CNV, ¿sí? Entonces, los voy a dejar solo marcados como indicando que eh, todo esto es en referencia al CNV. Entonces, mi planificación, digamos, como contenido propio debe llevar lo que es tiempo y dosificación de actividades, nada más. Ahora, en tiempo, ¿cuánto tiempo voy a utilizar? Bueno, yo en este caso, lo que, lo que yo decidí para mis actividades son 6 periodos. Recuerden que la gamificación, algo importante es que, permítanme un segundo, bien, eh, lo importante es que, por ejemplo, la gamificación no es algo de un periodo, ¿verdad? Sino que es un proceso. No es un momento. Entonces, algo importante es que debo yo tener bien identificado el tiempo que voy a utilizar, por muy largo que sea, y qué voy a hacer en ese tiempo. Entonces, acá en la dosificación de actividades, voy a hacer la siguiente tabla. Esta tabla creo que me va a servir bastante para la dosificación de actividades. En este caso, voy a escribir acá, actividad, periodos a utilizar y descripción. Creo yo que con esta tabla, uy, perdón. Con esta tabla me va a ir muy bien en lo que yo debo realizar, ¿verdad? Entonces, acá, periodos para utilizar, ¿verdad? ¿Cómo voy a dividir yo las actividades o qué actividades voy a
voy a describir, ¿verdad? Porque si necesito hacer una descripción, entonces necesito colocar las actividades, ¿verdad? Entonces recuérdense que en este caso la dosificación de actividades responde a los momentos didácticos, ¿verdad? Hay un momento didáctico de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, de este aprendizaje se desprende la activación de presaberes, el conocimiento nuevo, eh, y acentuar el conocimiento que se acaba de aprender, ¿verdad? La ejercitación y luego evaluación. Entonces, voy a necesitar de esos momentos también. Sin embargo, yo todo esto lo voy a abarcar en antes, durante, después. ¿Sí? Antes, durante y después. En este caso, voy a utilizar, por ejemplo, para el antes, periodos. En el durante voy a utilizar periodos, perdón, aquí voy a utilizar un periodo, aquí tres y aquí dos. ¿Por qué hago esta distribución? Bueno, porque no me interesa tanto el antes, porque el antes prácticamente va a ser una clase magistral. Y para la clase magistral solo necesito un periodo. Sin embargo, para el durante, que ya es el proceso de gamificación, sí voy a necesitar más tiempo, al igual que el después, que es la evaluación de la del tema, ¿verdad? Con gamificación incluida. Por lo tanto, aquí sí necesito bastante tiempo, ¿verdad? Entonces en el antes yo lo voy a colocar como una clase magistral, ¿verdad? Acá acá en el durante lo voy a colocar como competencia. Recuerden, por ejemplo, que en estos casos, pues, si uno ve al final algo que no cuadra, que no mucho le gusta, que le puede cambiar de nombre, que le puede cambiar en la descripción, siempre es importante hacer una reflexión sobre esto y regresar a hacer los cambios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá yo le voy a poner competencia, mito versus realidad. Bien. Y para el después, yo voy a colocar una evaluación. Si se dan cuenta, pues aquí está descrito qué actividades voy a hacer. Sin embargo, lo voy a describir a continuación. Voy a describir entonces, ya sé qué es el antes, ¿sí? Ya sé qué es el después, perdón, ya sé que es el durante y ya sé que es el después. Entonces aquí voy a describir las actividades que yo voy a realizar. Entonces en antes, ¿verdad? Y lo voy a hacer de la siguiente manera, lo voy a hacer con viñetas. En el antes es una clase magistral. Entonces, ¿cómo debo empezar la clase magistral? Con una activación, presaberes, y esos presaberes van a ser sobre probabilidad teórica. Bueno, ¿cómo va a ser esa activación de presaberes? ¿Sí? Entonces aquí coloco a través de una lechuga preguntona. Si ustedes no saben qué es una lechuga preguntona, aunque me imagino que muchos la conocen, pues es básicamente escribir en varias hojas de papel preguntas, ¿verdad? Arrugarlas y hacerlas una bolita, una hoja sobre otra, y así se la van pasando como que fuera papa caliente y al último que le quede desprende una hoja, ¿sí? Lee la pregunta y contesta, ¿verdad? Esa es la lechuga preguntona. Entonces vean que primero describo un momento, ¿verdad? Este es un momento. Entonces señalo el momento que estoy utilizando dentro de esta actividad, ¿sí? Y señalo de qué va a tratar ese momento, ¿verdad? ¿Sí? No es necesario que ustedes le pongan tiempo, a menos que se lo soliciten, ¿verdad? Pero una planificación yo considero que no debe de llevar tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que yo le ponga 5 minutos, pero puede ser que surja algún tema interesante
y que, por ejemplo, me salte la parte de enseñar el tema, me salte la parte, digamos, como tal, ¿verdad? Como una clase magistral, pero si estamos discutiendo sobre el tema, estamos aprendiendo también y probablemente aprendamos el tema. Y no van a ser 5 minutos de presaberes. A lo mejor fueron 15 minutos de presaberes, pero también ahí se cimentó el tema, también ahí se dio el tema. Entonces, pues yo considero que no habría que ponerle tiempo, ¿verdad? Yo sé que todas estas actividades que haga van a durar un periodo de clases. Sin embargo, no le voy a poner tiempo. Bien, la siguiente sería la clase magistral como tal. Clase magistral sobre probabilidad teórica, probabilidad experimental. Aquí, por ejemplo, sí sería bueno que yo añada algún documento, ¿verdad? Que no tiene que ser tan grande, no tiene que ser una tesis, ¿verdad? O un libro, sino un pequeño documento que hable acerca de probabilidad teórica y probabilidad experimental para que se tenga la referencia de cuál es el tema, ¿verdad? No es necesario que lo coloque acá, pero es necesario que tenga ese respaldo bibliográfico. Bien, luego a partir de esto sería ejercitación. Y si se recuerdan, yo les dije que en esta parte debíamos de pensar en los momentos didácticos, que también entra la evaluación. Sin embargo, como se dan cuenta, la evaluación va a venir hasta de último. Entonces, dado esto, lo que voy a hacer es que no la voy a colocar aquí en el antes, sino que la voy a describir en el después. ¿Sí? Entonces, hasta acá llegaríamos con el antes y la ejercitación sería sobre problemas de palabras, sobre probabilidad teórica y probabilidad experimental. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora sí. El durante, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo en el durante? Recuerden que tengo tres periodos ahí, así que debo aprovecharlos bastante bien. Bueno, y aquí ya es donde comienza un poco la gamificación, ¿verdad? Bien, entonces, la primera actividad es separar por grupos de 3 o 2 personas a los estudiantes. ¿Por qué de dos? ¿Por qué de dos o de tres? O de tres o de dos. ¿Por qué de dos o de tres? Bueno, esta es una estrategia didáctica. Primero para que no se distraigan tanto con otras personas, pero que todos los grupos casen. ¿Cómo así que todos los grupos van a casar? Pues bien, si es un grupo par, podríamos separarlos a todos en parejas, ¿cierto? Porque es un grupo par. Sin embargo, si es un grupo impar, no se puede separar en parejas, pero se puede separar en parejas y un trío, ¿sí? Entonces, pues al final esto es posible, ¿verdad? Poder ordenar a las personas en este tipo de grupos, ¿verdad? No importa si es par o impar, porque si es par, se pueden ordenar igual todos en parejas, ¿verdad? Es decir, que decir tres o dos nos permite siempre tener a los grupos de 3 o 2 en el aula, ¿verdad? ¿Sí? Ya el cómo ellos se ordenen o las dificultades que tengan para ordenarse de esa forma, ya eso ya es otro tema, ¿verdad? Ya es un tema pedagógico, bueno, y psicológico, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar solo matemáticamente ahora cómo ordenarlos, ¿cierto? Entonces, se pueden separar por grupos de 3 o 2 personas a los estudiantes. Seguido de esto, les vamos a proponer un reto, ¿verdad? Las personas que están en pareja, una persona selecciona una situación al azar
y determina su probabilidad teórica, ¿sí? La otra persona u otras, porque puede ser que sean dos, ¿verdad? Cuando si es un grupo de tres, las otras, ¿verdad? Realizan experimento y determinan la probabilidad real, ¿verdad? ¿Sí? O probabilidad experimental. ¿Por qué cambié de real a experimental? Bueno, si se dan cuenta, estoy hablando de experimental, experimental, en todo lo que está detrás de esto, ¿verdad? Entonces, es importante seguir con esos conceptos. Entonces, determina la probabilidad experimental. Bien, el reto consiste en determinar cuál de los dos tipos de probabilidad es más exacta. Cada grupo, en el siguiente punto, escoge un representante que comente cuál es más exacta y por qué. Las explicaciones con mejores fundamentos y análisis tendrán punteo. Y entonces aquí viene ya la gamificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay punteos, entonces hay acumulación de puntos. Si hay acumulación de puntos, hay una clasificación, ¿verdad? Aquí está, clasificación. Y entonces ahí ya involucré dos aspectos, ¿verdad? De la gamificación. Muy bien. Siguiendo con el durante, ¿verdad? Durante la semana de aprendizaje se tendrán retos diarios. No dice cuántos, ¿verdad? Puede ser que sean 5, 6, uno, ¿verdad? Retos diarios, los cuales darán puntos a quienes respondan correctamente. Bien, entonces acá, por ejemplo, claro, estos retos van de los más fáciles a los más difíciles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pueden ir en escalada de niveles. Sigue habiendo acumulación de puntos y ahora lo que añado son eh, desafíos, ¿verdad? Desafíos y obtención de premios, ¿sí? ¿Por qué? Porque son desafíos diarios y se obtiene premios que son puntos, ¿verdad? ¿Sí? Ya agregué otra cosa de gamificación. Siguiendo con el durante, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el último periodo de esta fase, se realizará lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el último periodo del durante? Bueno, lo que vamos a hacer son misiones para terminar de agregar digamos, lo último que nos faltaría de
de la gamificación, ¿verdad? Las misiones. Entonces, ¿en qué van a consistir estas misiones? Bueno, se realizará la siguiente misión. Aquí ven qué consiste. Bueno, consiste en que durante el día los grupos deben decir cómo se relaciona. Bien, ¿cómo se relaciona el tema con la vida cotidiana? Y entonces esta sería la misión y por cada misión completada también recibirían un regalo en este caso, ¿verdad? Para hacer la mezcla ahí entre regalo y misión, por ir completando fases, ¿verdad? Por cada vez que ellos relacionen un tema de la vida cotidiana con el tema, se les va a estar añadiendo puntos, ¿verdad? Y aquí terminaría el durante. Luego estamos con el después. El después es la evaluación. La primera actividad que vamos a hacer durante la evaluación es lo siguiente. En el después, primero vamos a presentar la clasificación, ¿verdad? Siempre es importante que los estudiantes puedan ir viendo cómo se van desenvolviendo ellos en la actividad. Entonces aquí, mostrar la clasificación. Luego, como segundo punto, vamos a tener una evaluación que va a ser la siguiente. Ellos van a hacer experimentos sobre el tema, ¿verdad? Y lo presentarán al grado inferior. El grado inferior puntuará la presentación de cada grupo puntuará, perdón, puntuará la presentación de cada grupo entre 0 y 100 puntos. Y una regla principal de esta presentación es que las dinámicas, juegos, trucos, pueden ser trucos, deben ser diferentes para cada grupo. Y todas estas actividades se van a llevar a cabo en 2 periodos, precisamente, ¿verdad? Bien, entonces con eso tendríamos nosotros nuestra planificación, ¿verdad? Aquí solo habría que rellenar con estos aspectos, pero vean que con esa actividad y con ese subtema abarcamos cada uno de los puntos que tenemos acá.
Bueno, esta es una presentación bastante simple, ¿verdad? Bastante simple. Aquí podríamos seguir modificando, seguir añadiendo, ¿verdad? Actividades, podríamos pensar en cómo ir mejorando eso, ¿sí? Pero este sería como la idea principal de una planificación de gamificación, ¿verdad? ¿Y cómo se aplica esta gamificación entonces a algún tema en específico? ¿Sí? Bien, la idea es que ustedes puedan, pues, obtener el ejemplo, ¿verdad? Y a partir de esto, ustedes puedan utilizar esta planificación de gamificación para llevar a cabo la gamificación, ¿de acuerdo? Bien, esto fue todo por el taller del día de hoy. Y bueno, quiero comentarles que la tarea precisamente consiste en esto, ¿verdad? En que ustedes presenten un plan para la gamificación, ¿de acuerdo? Bien, entonces la tarea, pues prácticamente si ustedes fueron trabajando conmigo ahorita, pues solo sería tal vez de modificar algunas cosas eh, para esto, ¿verdad? Está bien que ustedes hayan hecho el mismo, pero para la tarea debe ser uno diferente, ¿de acuerdo? Igualmente se las voy a estar subiendo ahí a la plataforma para que ustedes puedan observar detenidamente las instrucciones. Bien, ahora sí voy a dejar de compartir acá y voy a activar mi cámara para que ya me puedan ver. Ahí estamos, muy bien. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Espero que pasen un feliz día, tarde o noche. Y pues nos estamos viendo precisamente el 7 de octubre para nuestra penúltima sesión. Así que ánimo, ya casi terminamos. Y pues pronto voy a estar compartiendo las notas para que ustedes vean cómo van con respecto a zona, digamos, porque ya el post-test ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, les deseo éxitos, nos seguimos viendo entonces. Adiós.